Bienvenido al podcast de la comunidad cristiana Fortaleza de Sion. En el día de hoy estaremos viendo el tercer episodio de la serie Buenas Obras. Te invitamos a disfrutar de esta serie acompañado de tus familiares y amigos. Bienvenidos. Muy buenas noches tengan mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por concedernos una vez más la oportunidad de llegar hasta su palabra para meditarla y compartirla con todos ustedes. Qué dicha poder estar acá. En este tiempo pues sabemos que venimos hablando sobre las buenas obras, basados en la revista Portavoz de la Gracia número 20. Hoy traemos un estudio preparado por el hermano A.W. Pink, pastor y profesor de la Biblia de origen inglés. Él es autor de muchas obras, libros, donde sobresale uno titulado La soberanía de Dios. Este hermano vivió entre los años 1886 y 1952. El título de este estudio es Las Escrituras y las buenas obras. Las Escrituras y las buenas obras. Y quiero partir en esta noche de la lectura de un texto bíblico, un texto muy conocido por los creyentes. Es el que encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Según de Timoteo 3, 16 y 17, que dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Empezamos diciendo que ha resultado muy difícil para el creyente común discernir la verdad entre lo que parecieran ser doctrinas conflictivas, doctrinas que aparentemente se contradicen, como son, por ejemplo, la soberanía de Dios, la doctrina de la soberanía de Dios, al mirarla con la doctrina de la responsabilidad del hombre. Si Dios es soberano en todas las cosas, ¿cuál es la responsabilidad del hombre? A veces resulta difícil discernir bien eso. Pero también muchas veces resulta conflictivo al hablar de la doctrina de la elección por gracia y la proclamación del evangelio a toda criatura. Y de pronto se puede decir, si somos salvos es por gracia, si somos salvos es porque Dios es quien elige al que ha de ser salvo. Entonces, ¿qué importancia tiene de estar predicando a toda criatura? También resulta conflictivo muchas veces cuando se habla de la justificación por la fe, esa doctrina que tanto proclama el apóstol Pablo. Pero al mirarla y contrastarla con la doctrina de la demostración de la fe por las obras que hace Santiago,
encontramos que donde se ha insistido demasiado en la soberanía absoluta de Dios, se ha ignorado la responsabilidad del hombre. Y donde se ha mantenido con demasiada firmeza y énfasis la elección incondicional, por lo general se ha descuidado la predicación del Evangelio sin límites a toda criatura. Por otro lado, cuando se ha enfatizado la responsabilidad humana y un ministerio de evangelización, la soberanía de Dios y la verdad de la elección, por lo general, se han ido reduciendo o se han ignorado por completo. Es muy común observar la dificultad que existe cuando se intenta mostrar la relación precisa entre fe y buenas obras. Por un lado, algunos han errado atribuyendo a las buenas obras un lugar que las Escrituras no le otorgan. Por otro lado, algunos no dan a las buenas obras la función que las Escrituras les asignan. En algunos sectores, las demandas de la fe, aunque no totalmente negadas, han sido degradadas debido al celo por magnificar las buenas obras. En otros círculos, rara vez se adjudica a las buenas obras el lugar que les corresponde, y por esa razón muy poca enseñanza hay que exhorte a los creyentes para que las realicen. Sin duda, esto puede suceder por el temor de llegar a valorar menos la fe y llevar al pecador al error de confiar más en sus propias acciones que en la justicia de Cristo. Pero este temor no debe impedir que se enseñe y se predique todo el consejo de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Tampoco debe llevar a que se olvide el mandato divino cuando dice que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras, así como dice Tito 3:8. Precisamente este texto es muy pertinente al tratar este tema. La expresión buenas obras aparece en el Nuevo Testamento en plural o en singular más de 30 veces. Aún así, muchos predicadores prefieren no hablar mucho de ellas, dejando a un lado su real valor e importancia. Además, encontramos que en Efesios 2, del 8 al 10, es un texto que afirma, donde Dios ha juntado dos cosas benditas de vital importancia que nunca deben ser separadas en nuestro corazón ni en nuestra mente. Muchos sermones se predican sobre los versículos 8 y 9 que declaran que nuestra salvación es por fe y no por obras. Dice el texto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mucho se predica de eso y se enfatiza en la salvación
por gracia que se recibe a través de la fe. Pero hay que tener en cuenta que estos versículos se complementan en el versículo 10. El versículo 10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Fuimos creados para buenas obras. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero somos creados para buenas obras, para buenas obras. En el pasaje que hemos mirado, que hemos leído de de Timoteo 3, 16 y 17, da a conocer para qué es útil la palabra. Y hay muchas expresiones donde nos habla para qué es útil. Encontramos una serie que podemos llamar de propósitos o de objetivos. ¿Para qué la palabra? Dice que es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia. Pero todo esto tiene como fin último para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Podemos pensar, ¿cómo es que nos prepara las Escrituras para toda buena obra? Nosotros, de manera sincera y con la ayuda del Espíritu Santo, podemos juzgar si nuestra lectura, nuestro estudio de la palabra, en realidad nos está siendo útil. Qué interesante es que podemos nosotros examinarnos a nosotros mismos. Qué tan útil nos está haciendo la palabra que leemos. Qué tan provechosa para cumplir su propósito. ¿Cómo podemos entender qué tan provechosa nos está haciendo la palabra? Miremos algunos elementos de eso. En primer lugar, la palabra nos es provechosa cuando por ella aprendemos el lugar correcto de las buenas obras. Cuando por ella aprendemos el lugar correcto de las buenas obras. Muchos, como hemos dicho, en su afán por defender la ortodoxia, hablan de la salvación por gracia a través de la fe de un modo que les restan importancia a la santidad, a la vida consagrada a Dios. Y nosotros sabemos que la santidad, la vida consagrada a Dios se demuestra con nuestras obras, con nuestros hechos. Y eso, cuando se hace tanto énfasis en la gracia y no se le da importancia a la santidad, a la vida consagrada, es algo que no tiene fundamento en la Escritura. El mismo Evangelio que declara que la salvación es dada libremente por la gracia de Dios, por fe en el sacrificio de Cristo, también nos dice que la fe sin obras es muerta. Si por un lado asegura de manera enfática que el pecador es justificado por la justicia del Salvador, que le es imputada cuando
la persona cree en Él sin ninguna relación con las obras de la ley, sin ninguna relación con las obras. También las Escrituras nos aseguran que sin santidad nadie verá a Dios, que los creyentes son limpios por la sangre de la expiación, que sus corazones son purificados por fe, que obra por amor y vence al mundo. La gracia que da salvación a todo hombre enseña a todo el que lo recibe que, dejando toda impiedad, todas lascivias mundanas, debe vivir honesta, modesta, recta y devotamente en este mundo. Y al hablar de eso estamos hablando de los actos, de las obras. Cualquier manipulación de las Escrituras con el fin de callar su testimonio a favor de los frutos de la justicia como algo absolutamente necesario en el cristiano, constituye una perversión y una falsificación de la palabra de Dios. Algunos se pueden preguntar, ¿qué fuerza tiene el mandato de Dios de realizar buenas obras cuando, a pesar de nuestra desobediencia, de igual modo somos justificados por la imputación de la justicia de Cristo, pudiendo entonces ser salvos por ellas? Cuando se nos imputa la justicia de Cristo para salvación, entonces, ¿qué fuerza tiene el mandato de hacer buenas obras? Esta pregunta podemos decir que no tiene sentido y sin duda muestra nuestra ignorancia en cuanto al estado en que vive el creyente en su relación con Dios. La fe auténtica, la fe verdadera, implica que el corazón regenerado es eficazmente influenciado por la autoridad y los mandatos de Dios para ser obedecidos, como si fueran dados a fin de ser justificados. El creyente verdadero tiene toda la motivación y la capacidad para obedecer, para hacer la voluntad de Dios. La fe verdadera trae motivaciones que afectan, que constriñen de manera primordial la mente del cristiano. Además, es necesario tener en cuenta la conexión inseparable que Dios ha hecho entre nuestra justificación y nuestra santificación. Podemos asegurar que el que ha sido justificado por la fe, por creer, es el que puede ser santificado, es el que busca la santificación, es el que persigue la santificación de su alma. Y suponer que existe uno sin el otro es desechar todo el evangelio. Suponer que podemos ser justificados y no santificados, o suponer que podemos ser santificados sin haber sido justificados. Cualquiera de las dos posiciones
realmente corrompen la verdad del Evangelio. Entonces, mis hermanos, la primera forma en que podemos saber si nos está haciendo provechosa la palabra es cuando ella nos enseña, nos está enseñando el lugar correcto de las buenas obras. En segundo lugar, la palabra nos es provechosa cuando por ella aprendemos la necesidad absoluta de las buenas obras. Cuando por ella aprendemos la necesidad absoluta de las buenas obras. Está escrito: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Eso está en Hechos 9:22. También está escrito que sin fe es imposible agradar a Dios, en Hebreos 11:6. Pero las Escrituras también declaran: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. La vida que viven los santos en el cielo, después de muertos, no es más que la consumación o la perfección plena de la vida que después de la regeneración viven aquí en la tierra. La diferencia entre ambas vidas no es de tipos, es de grados. Es de grados. Dice el Proverbios 4:18: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Miren qué interesante esta, como el proverbista nos habla del camino de los justos. Aquí en la tierra estamos en el proceso como cristianos de santificación. La luz se va aclarando, pero la perfección eterna será allá, en esa vida eterna que encontramos con el Señor, la vida después de la muerte aquí en la tierra. Entonces, qué interesante resulta para nosotros. Podemos decir que si no hay un andar con Dios aquí en la tierra, no habrá una morada con Dios en los cielos. Si no hay una verdadera comunión con Él en este tiempo, ahora, no la habrá con Él en la eternidad. La muerte no es la que obra un cambio vital en el corazón. Ese cambio vital se opera cuando la persona nace de nuevo, cuando es regenerada por obra del Espíritu Santo. Es cierto que los pecados dejados atrás por ese santo que muere son dejados para siempre, pero en ese momento no se le imparte ninguna nueva naturaleza. Si antes de morir no aborrecía el pecado y amaba la santidad, tampoco lo hará después de su muerte. Nadie quiere irse al infierno, aunque son pocos los que están dispuestos a dejar el camino ancho, que inevitablemente es el que nos lleva hasta allá, al infierno. A todos les gustaría ir al cielo, pero ¿cuántos están realmente dispuestos, esos que profesan ser cristianos, a andar por el camino angosto, el único camino que los puede llevar allá, llevar al cielo? Las buenas obras
no son en ningún sentido lo que nos lleva a obtener la vida eterna, pero son parte del medio, como son también la obra del Espíritu Santo en nosotros y el arrepentimiento, la fe y la obediencia nuestra, los que conducen allá. Dios ha dispuesto el camino que debemos andar para llegar a la herencia que Jesús compró para nosotros. Una vida de obediencia diaria a Dios es lo único que nos da la felicidad que Cristo compró para su pueblo. Entonces, mis hermanos, podemos saber que la palabra nos está aprovechando cuando de ella aprendemos la necesidad absoluta de las buenas obras en nuestra vida. En tercer lugar, podemos decir que la palabra nos es provechosa cuando por ella aprendemos la verdadera naturaleza de las buenas obras. La verdadera naturaleza de las buenas obras fue demostrada perfectamente por el Señor Jesús. Todo lo que hizo fue en obediencia a su Padre. Él no se agradó a sí mismo, como dice Romanos 15:3, sino que obedeció las órdenes de aquel que lo envió. Él dijo: yo hago siempre lo que le agrada a Él. Juan 8:29. La obediencia de Cristo no tuvo límites. Dice Pablo en Filipenses 2:8 que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo lo que hizo procedía de su amor al Padre y a su prójimo. El amor es el cumplimiento de la ley. Sin amor, el cumplimiento de la ley no es sino una sujeción servil que no puede ser aceptable a aquel que es amor. La prueba de que la obediencia de Cristo fluía del amor se encuentra en sus palabras cuando Él dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Salmo 48. De igual manera, todo lo que Cristo hacía buscaba la gloria del Padre. Padre, glorifica a tu Hijo, decía en Juan 12:28. En todas sus acciones, Jesús revelaba esa motivación. Entonces, mis hermanos, la palabra nos es provechosa cuando ella nos enseña la verdadera naturaleza de las buenas obras. Las buenas obras cuando son hechas solo por amor. Solo por amor. Solo para dar la gloria a Dios. Y en cuarto y último lugar, la palabra nos es provechosa cuando nos enseña el verdadero alcance de las buenas obras. Cuando nos enseña el verdadero alcance de las buenas obras. Este concepto es tan amplio que abarca el cumplimiento de nuestras obligaciones en cada relación en que Dios nos ha colocado. Entonces podemos hablar que tiene que ver con cómo actuamos en el hogar, cómo actuamos en el trabajo, en el campo laboral, cómo actuamos en la calle, cómo actuamos en la iglesia. Todo eso. Es interesante e instructivo notar que la primera acción que en las Escrituras
se describe como buena obra es el acto de la unción del Salvador por parte de María allá en Betania. Ese pasaje que encontramos en Mateo 26:10, en Marcos 14:6. Cuando esta mujer llegó y ungió a Jesús con un aceite. Y a pesar de las críticas, a pesar de todo, ella lo hizo. Indiferente por igual ante la gloria o la crítica de los hombres, con la mirada puesta solamente en el señalado entre muchos, le prodigó, derramó sobre él su precioso ungüento. Y Jesús declaró que ella había hecho una buena obra. Encontramos además otra mujer en el libro de los Hechos, el capítulo 9, 36, Dorcas, quien se menciona como alguien que abundaba en buenas obras. Ella, después de ser una adoradora al Señor, sale del lugar de adoración y se dedica al servicio a los demás. Servir a los demás. Ese servicio que glorifica a Dios entre los hombres. Ese servicio que beneficia al prójimo. Es contado, se dice que ella abundaba en buenas obras. Colosenses 1:10 nos dice que nosotros estamos, dice Pablo, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra. La crianza de los hijos sin provocarlos a ira. Una crianza buena, adecuada. La práctica de la hospitalidad. De atender al necesitado. El lavar los pies de los santos, los hermanos. Satisfacer necesidades temporales, pasajeras. Socorrer a los afligidos. Todo eso, como dice 1 Tesalonicenses 5:10, son acciones llamadas buenas obras. Todo eso es un amplio espectro el que incluye las buenas obras, el alcance de las buenas obras. Hermanos, y podemos concluir con algo bien interesante, una reflexión que debemos tener, que debemos hacernos cada uno, a menos que nuestra lectura y estudio de la Escritura nos convierta en mejores soldados de Jesucristo, mejores discípulos, nos convierta en mejores ciudadanos de nuestro país, a menos que la lectura y el estudio de la Escritura nos convierta en mejores miembros de nuestra familia aquí en la tierra, mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, más buenos, más gentiles, más generosos, a menos que eso esté ocurriendo entre nosotros, que la palabra, a menos que la palabra no se esté preparando enteramente para toda buena obra, a menos que eso esté sucediendo, poco o nada nos está aprovechando. Si eso no está ocurriendo en nosotros y somos lectores, estudiosos de la Biblia, ese estudio, esa lectura no nos está aprovechando. Porque al fin y al cabo, el propósito final aquí en la tierra es que el hombre de Dios, la mujer de Dios,
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué maravilloso es el Señor. La relación, de alguna manera, de lo que son las Escrituras y las buenas obras. No son para nuestra salvación, pero nosotros estamos llamados a mostrarlas, a dejarlas ver. Estamos llamados a esa santidad, a esa vida consagrada a Dios, a esa vida de buenas obras. Que Dios nos bendiga y nos ayude para que realmente la palabra nos esté siendo de provecho a cada uno en particular. Que Dios nos bendiga. Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos habla, ella nos instruye, ella nos enseña. Conoce, Señor, nuestro andar diario. Y tu palabra hoy nos está diciendo de la necesidad, de la importancia, del valor, del alcance de las buenas obras en la vida del creyente. Señor, permite que tu palabra esté haciendo en cada uno de nosotros esa obra de perfección, esa obra que nos está preparando para ser hacedores de buenas obras. Señor, que podamos reflexionar, que podamos meditar, que esta palabra en esta noche sea de provecho para cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga a todos.